tardes. Estamos estudiando Segunda de Reyes, capítulo 4. En el contexto de este pasaje que estamos estudiando, hemos visto dos milagros que el Señor ha hecho a través de una mujer que tenía pues el anhelo que debería de tener un verdadero creyente, ¿verdad? De buscar siempre al Señor y sobre todo buscar una respuesta. Yo en el tiempo que tengo de ser creyente, he visto cómo Dios siempre da respuesta a las peticiones que uno hace. Y el Dios de este tiempo, el cual estamos estudiando a través del profeta Eliseo, es el mismo Dios y ahora también y de todos los tiempos. Entonces cuando queremos remarcar un poco la palabra de Dios en nuestras vidas, necesitamos entender cómo a través de los escritores, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, quien quisieron dar a conocer, es más, Dios mismo quiso dar a conocer que Él es suficiente. Una de las cosas que no debemos de olvidar cuando estudiamos la palabra es la soberanía de Dios. Y a veces cuando estamos enfrentando pruebas, situaciones, se nos viene más las cosas negativas que pensar en el Todopoderoso, el cual nosotros adoramos. Y esto es precisamente el tema que quiere remarcar el versículo 38 al 42 que vamos a estudiar en esta tarde. Eliseo había llegado a un lugar llamado Moab, si no me recuerdo, no, era otro lugar, pero estaba en un monte, en el monte Carmelo. ¿Recuerdan cuando fue a buscarlo la mujer, que su hijo se había perdido? Y de ese lugar había llegado a un lugar llamado Gilgal. Gilgal, aquí en este contexto, hermano, es muy importante, y no perdamos de vista este lugar, porque vamos a ver qué sucedió en este lugar en el pasado y por qué Dios trae a Eliseo otra vez y por qué es importante el contexto del cual vamos a estudiar en esta tarde este pasaje. Y por eso necesitamos ver algunas cosas y por eso estoy puntualizando antes de empezar a leer los versículos. En primer lugar, la soberanía de Dios. En segundo lugar, la suficiencia de Dios. Hermano, ¿es suficiente Dios o necesitamos algo más nosotros? Es suficiente. Así como Cristo es suficiente para nuestra salvación, así Dios es suficiente para sustentarnos en todas las situaciones o circunstancias que nosotros enfrentamos. Algunos creyentes, cuando pasamos pruebas, lo que hacemos es amargarnos, lo que hacemos es estrecharnos y queremos estrechar a otros creyentes también. Da tristeza a veces escuchar creyentes que apenas han gustado de una falsa enseñanza y de repente vienen aquí a querer apantallar cosas que para mí sinceramente me da un poco de tristeza, me da dolor y me da también en cierta medida enojo, porque esta iglesia, hermanos, ha enseñado la sana doctrina por ¿qué? ¿Cuántos años? 16 años. 16 años la sana doctrina. Y basta con salir un poco a la calle y ser afectado, contaminado con la falsa enseñanza. Eso a mí me da tristeza en algunos creyentes. Y aquí, y usted puede ir, ¿por qué el hermano Luis está diciendo esto? Vamos a ver algunas cosas aquí, hermanos, que son prácticas y que podemos aplicar en nuestro diario vivir. Más allá de nuestras opciones personales, un principio que quiero que aprendamos, más allá de nuestras opciones personales, Dios siempre ha querido que nosotros entendamos que Él es suficiente. Cualquier cosa que estemos enfrentando, estemos pasando, Dios quiere mostrarnos esta verdad. Y aquí
Este pasaje, cuando lo leí la primera vez, no le encontraba sentido yo. Decía yo, y bueno, ¿qué voy a enseñar el domingo después de que terminamos aquí? Yo me senté un rato y dije, yo voy a estudiar un poco del pasaje que vamos a ver el miércoles. Y lo leí 2 veces y lo volví a leer y no le encontraba sentido. Y le dije al Señor, Señor, necesito enseñar tu palabra el miércoles, pero necesito decir lo que está ahí, no lo que yo quiero pensar o lo que yo pienso. Entonces vamos a ver algunas cosas que son muy interesantes aquí y que se enmarcan en algunas palabras. Quiero que vaya al versículo 38 del capítulo 4, segunda de Reyes, y ahí es donde vamos a iniciar. He titulado este estudio Gilgal, del veneno a la vida. ¿Podemos tener veneno nosotros en nuestra vida, hermanos? Hay muchos venenos que nos afectan. Y aquí van a ver ustedes cómo a veces los creyentes arruinamos los planes de Dios. Dios tiene los planes y a veces, quiero decir algo, a veces en el transcurso del tiempo de los planes de Dios hay sufrimiento para los creyentes. Y yo lo dije la vez pasada en el estudio anterior, el hermano Obed creo que enseñó la vez pasada, pero anterior a eso yo había enseñado un principio. La vida de los creyentes es una vida de sufrimientos, algunas veces inmerecidos, pero que están dentro de los planes de Dios. Y algunas veces necesitamos dejar que Dios encamine estas circunstancias. Pero a veces, ¿qué hacemos los creyentes? Nos queremos meter en esos planes y ahí arruinamos la situación. Ahora, explicando estas cosas, esto que acabo de decir, veamos el versículo 38, perdón, de Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice, Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Fíjense que aquí hay varias palabras que son el énfasis de este pasaje. Segunda de Reyes capítulo 4 versículo 38, hermanos, que no se les vaya a olvidar en toda su vida de la existencia. Fíjense que Eliseo estaba ahí en el monte Carmelo, después había ido donde aquella mujer que había llegado con angustia y ella no había pedido, su hijo había muerto y Dios a través de Eliseo hace un milagro con este hijo resucitándolo. ¿Había muerto, hermano? ¿No había muerto? Había muerto, hermano. Cuando yo veo la capacidad, voy a decir esta palabra porque a veces hablamos del poder, pero la capacidad inagotable e inigualable que Dios tiene es inmenso. Entender cómo Dios es soberano, es suficiente, y por eso nosotros debemos de alabarle en esta tarde. Fíjense que vemos aquí cómo Eliseo vuelve a otro lugar, se aparta a un lugar llamado Gilgal. Ya vamos a leer un poco acerca de qué significa Gilgal. Para los judíos, Gilgal era muy importante. En la historia, en Josué, vamos a ver un pasaje de Josué donde Dios hizo algo importante para los judíos en este lugar. Y regresar a Gilgal para Eliseo era muy importante aquí. Pero también aquí vemos una circunstancia que había en la tierra o había en el país, digamos en las regiones donde estaba, en el contexto que estamos estudiando en esta tarde. ¿Qué había en la tierra? Hambre. Hermano, si hubiera hambre en Chapaltique, ¿cómo actuaría usted? Como creyente. Como creyente. Porque a veces parece ser de que los impíos tienen mucho más fe que los creyentes. Y este es el problema de a veces de querernos meter en los planes de Dios cuando realmente Él los traza de la manera perfecta. Y a veces le decimos nosotros, ¿por qué? ¿Por qué esta situación? ¿Por qué Dios decide estas cosas así?
Hermano, ¿quiénes somos nosotros para reclamar de esta manera al Señor? Solo recordemos algo, solo somos siervos del Señor. Usted como hijo le reclamaría, hermano Diego, ¿le reclamaría a su papá a usted algo como hijo? ¿Tendría algo que reclamarle? Yo creo que sería muy atrevido un hijo reclamarle a su padre por las cosas que hace. Y puede ser que el padre esté equivocado. Para nosotros muchas veces puede ser. Pero al final, en este caso que estamos viendo el carácter de Dios, vamos a ver que Dios jamás se equivoca. Y si Dios se ha equivocado, hermano, en sus circunstancias, déjeme decirle que entonces dejaría de ser Dios. Pero Dios no se equivoca. Las circunstancias cualquiera que pasan los creyentes, hermano, están dentro de la protección y el cuidado de Dios. Lo que pasa es que nosotros estamos viendo las cosas con los ojos del mundo y no a través de la palabra de Dios. Y este es el problema. ¿Y por qué digo esto? Miren lo que pasó aquí. Había hambre, había circunstancias difíciles. Hermano, en este tiempo para Israel, para Eliseo, para los profetas, para las naciones, que hubiera hambre era un problema. En El Salvador tenemos una guerra ahorita, una guerra social, y cómo nos se sienten los salvadoreños, amenazados, angustiados, desesperados. La pregunta es, ¿cómo se siente usted como creyente? Pensando de que tenemos un Dios soberano, todopoderoso, que levanta y restaura la vida de uno que ha muerto. ¿Cómo se siente usted? Yo creo que nosotros deberíamos de tener paz, deberíamos de tener tranquilidad, deberíamos de tener serenidad, deberíamos de tener gozo, porque tenemos un Dios suficiente. Y voy a hablar mucho del Dios suficiente ahora. Un Dios que es incalculable, hermano, no hay otro como Él. Ahora aquí había hambre, y usted puede decir, sí, hermano, pero es que usted no pasa lo que yo paso. Hermanos, todos tenemos dificultades, ¿sí o no? Cada uno lidera con una dificultad distinta, pero todos lo tenemos. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo le enfrento esa dificultad? Y aquí es lo importante. Fíjense que había hambre en la tierra, y por eso decía anteriormente que más allá de nuestras opciones personales, quisiera que comprendiéramos que Dios, Yahvé, Elohim, Adonai, el gran yo soy, es suficiente y que no necesitamos más de nadie más. Por eso es que si usted está pasando una dificultad hoy, hermano, deposítenla en el Señor, descanse en el Señor, no se amargue en el Señor. Ya van a ver ustedes qué pasó cuando alguien se mete en los planes de Dios. Hay muchos problemas. Y fíjense que aquí vienen los tropiezos, cuando como creyentes Dios tiene trazados los planes y nosotros nos metemos queriendo ayudar o entorpeciendo los planes. Esto es muy peligroso para la vida espiritual de un creyente. Y fíjense bien, bueno, veamos la siguiente parte del versículo. Dice, y los hijos de los profetas estaban con él. Es decir, había muchos, no era, hermanos, no, aquí no era una congregación pequeña, no eran 5, no eran 10, eran bastantes personas las que habían aquí. Ya vamos a ver, no quiero adelantarme un versículo más adelante, pero eran cantidad de personas, y mire el versículo que dice el versículo, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado, pon, ¿cuántas ollas, hermano? Nosotros aquí, si fuéramos a hacer una comilona, bueno, la comida del domingo estuvo muy bueno. Yo pienso de que sería bueno de que como creyentes tuviéramos más acercamiento en este tipo de actividades. Es muy bueno. Bueno, a mí me encantó la actividad del domingo, les quiero decir. Hubo muchas cosas que creo que
que no la había visto yo en algunos tiempos, pero esto me alegra. ¿Saben por qué? Porque estoy viendo que la iglesia está creciendo. Como líder estoy viendo que los creyentes están siendo afectados por la palabra. Estoy viendo que la palabra de Dios, Dios mismo está actuando en los creyentes, y esto es muy bueno. Vamos por buen camino, pero necesitamos todavía avanzar. Necesitamos avanzar. Pero esto, hermano, es poco a poco. Es poco a poco. Van a haber fricciones entre los hermanos. Sí, van a haber hermanos que no les gusta tener este tipo de cosas. Hay hermanos que a lo mejor van a decir, esto no sirve. Esto es verdad. Pero sin embargo, hermano, aquí, fíjense, una olla para alimentar a 100, fíjense, a 100. Yo no quería decir este número, pero más adelante van a ver ustedes, 100 personas habían ahí, y una olla iba a alimentar a 100 personas. Pero ya van a ver la actitud también de los siervos aquí. Es decir, cuando estudiemos este pasaje en la totalidad, quiero que ustedes se enfoquen en varias personas: Eliseo, los siervos, los profetas, y también vea el carácter de Dios, que es bien importante. El carácter de ellos es muy importante en el ámbito cual estamos estudiando. Pero fíjense que aquí digo, pon una olla grande. No me pregunte cómo era esa olla. Las ollas grandes nuestras no llegan más que a este tamaño. Quizás yo no lo logro abarcar. No sé cómo era esa olla, pero era grande. Y dice, y haz potaje para los hijos de los profetas. Aquí en esta versión dice potaje, es la Reina Valera, pero es un guisado. Y las mujeres que cocinan saben que es un guisado. ¿Qué tiene un guisado? ¿Qué tiene un guisado, hermano? Carne, verduras. Es normal en nuestro país hacer un potaje o un guisado, es hacer una sopa, pues, una sopa con bastante verdura y que quede jugoso aquello. Eso era lo que pidió Eliseo. Veamos qué pasó entonces. Fíjense bien. Esto era para alimentar a los hijos de los profetas. Ese era el propósito, alimentar a los hijos de los profetas. Versículo 39. Versículo 39. Y salió uno al campo a recoger hierbas. Mire, cuando esto es, voy a explicarles esto para que lo entiendan de otra manera. Imagínense que el hermano B le dice a la hermana Araceli, haz una sopa para los hermanos. Y de repente, ¿a quién le dio la orden Eliseo? Al siervo. ¿Recuerdan el siervo que andaba, el ayudante o el siervo que andaba Eliseo? Se llamaba Gisis. Él le dijo, tú. ¿Y saben por qué le dijo a él? ¿Por qué creen que él lo dijo a él? ¿Ustedes comerían cualquier comida de cualquier persona? No, hermano. Se lo dijo porque tenía confianza en el siervo. Tenía mucha confianza. Y saben, el hermano B explicó algo. ¿Qué hacía el rey con el copero? Que tomara primero, porque si tenía veneno, se iba a pelar el copero. Se iba a morir el copero. Y por eso Eliseo acude a Gisis aquí. Pero ¿qué hizo? Mire, y viene el hermano Luis, y la orden fue para la hermana Araceli, pero el hermano Luis le va a buscar verduras allá a otro lado, cuando no lo han puesto a hacer nada. Y eso es lo que pasó aquí. En otras palabras, hermano, el hermano Luis se metió en lo que no le habían encomendado. ¿Se fijan cómo lo que dice? Lea el versículo 39, mire, y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra de montes, y de ella llenó su falda de calabaza silvestre, y volvió
y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. ¿Cómo lo ven ustedes? Se fue el hermano Luis, halló una planta ahí que tenía una forma de calabaza. Ustedes conocen las calabazas, ¿verdad? En nuestro país, ¿cómo se llama? Ayote. O pongámoslo más fácil, los pipianes, pues. Tenían forma de pipianes, vienen los cortan, no lo han puesto, pero él se las echa a la sopa y no sabe lo que es. Ahora quiero decir algo importante aquí. Hermano, a veces necesitamos mucha prudencia para poder actuar en el servicio del Señor. Y aquí es muy importante, porque podemos poner en peligro los ministerios. Y muchas veces necesitamos decir esto porque a algunos puede hacer de que su ministerio fracase porque están en un lugar equivocado. Pero eso solo lo sabe el que tiene su ministerio y el Señor. Cada uno de nosotros lo sabe. No es necesario que te lo diga fulano, que te lo diga fulano. No es necesario. Pero aquí la palabra del Señor me muestra de que yo no debo de estar metido donde no debo de estar. Y esto es muy importante. Y necesitamos aprenderlo. Las torpezas que hemos tomado en el camino, hermano, quizás empujados por necesidades. ¿Recuerdan cuál era la necesidad aquí? Hambre. Hambre. A veces, por las necesidades mismas, nosotros nos metemos en cosas que a veces no debiéramos de meternos. Por las mismas necesidades. Y por momentos de tensión que a veces pasamos. Yo no sé cuál circunstancia usted está pasando. No lo sé. Pero hermanos, si la circunstancia que usted pasa, usted las deja en manos del Señor y no se mete y las deja que vayan por el camino que Él quiere, la situación va a ser distinta que usted meta mano cuando entorpece los planes de Dios. Yo lo he aprendido muchas veces esto, porque a mí me ha pasado, me he querido meter en asuntos que no debo y siempre he fracasado cuando lo hago. Ahora, y no importa, hermano, lo que hayamos pasado, porque aquí es donde el carácter de Dios juega un papel importante. Y quiero que usted se lo lleve ahora, bien clarito. No importa lo que hayamos pasado, porque nuestro Dios es suficiente. Amén, hermano. Dios es suficiente y ya van a ver cómo Dios lo demuestra en este pasaje. Dios es suficiente Dios es suficiente para sanar, hermanos. Dios es suficiente para arreglar los problemas. Dios es suficiente para llevar a cabo cualquier plan o propósito aún en medio del sufrimiento. Sí, Dios es suficiente. No necesitamos buscar ni meternos en nada más. Hay que dejar que el Señor obre en las circunstancias. Y por eso aquí, que se metió, pide que en primer lugar quiero decir algo. Cuando vamos a tomar una decisión, necesitamos hacer ¿qué? Consultar al Señor. Consultar al Señor. Veamos este muchacho o hombre, ¿qué hizo? Consultó a Dios, consultó al profeta. Aquí dice, y salió uno al campo a recoger hierba. Aquí viene la antesala del fracaso de Gizi como ayudador de Eliseo. El tipo va a hacer el trabajo casi de Judas. Sí. Y justamente porque él espera cosas que no espirituales, sino cosas materiales. De hecho, él fue responsable porque a él le dieron la orden y él dejó que otro fuera. Sí. Él dejó que otro fuera. Ya le estaba desobedeciendo. Y vamos a ver esta cadena de desobediencia, sí, en qué termina este tipo, porque este tipo como que va acomodándose y al final en el contraste de los que hablan de la prosperidad, aquí vemos el contrario, vamos a ver una gran lección. Sí. Pero este es el Génesis
del fracaso. Veamos la diferencia entre Eliseo como ayudante de Elías, que ahora dice como ayudante de Eliseo. Son dos actitudes diferentes. Entonces aquí hubo una irresponsabilidad que causó un problema. Y yo tenía apuntado en mis notas precisamente lo que el hermano Veda acaba de decir. Yo estaba hablando primero del que fue, el que se metió en el asunto sin que fuera llamado a hacer la actividad. Ahora veamos por el otro lado lo que el hermano Veda acaba de decir. ¿Quién era responsable de que esa comida estuviera sana y que pudieran comer los siervos del Señor? Hermano, estamos hablando de los profetas. Y no estoy hablando como los de la prosperidad, porque aquí muchos sacan falsas doctrinas para decir, bueno, al siervo hay que protegerlo, al siervo no lo toques, y dicen un montón de cosas, pero aquí no es nada de eso. Aquí era una irresponsabilidad de Gizi. Esto es como que usted le diga, hermano, el pastor, mire hermano, usted debe encargar de esta actividad, y al final usted se la sale encomendando a otro. Y fue un fracaso la actividad. ¿Me entiende lo que acabo de decir? Es lo mismo que pasó aquí. Si Dios nos ha... Ahora voy a hablar de lo que Dios ha hecho en nosotros. Si Dios le ha encomendado una función a usted, ¿qué debe de hacer? Responsablemente hacerla. No solo hacerla, hermano, hacerla responsablemente. Porque podemos hacer irresponsablemente las cosas. Sí. Y aquí es donde está el fracaso. Precisamente, Gizi, ¿por qué fracasó? Por irresponsable. Si nosotros somos irresponsables en nuestro ministerio, también vamos a fracasar en los ministerios. Ahora, generalmente lo que nos toca cuando a veces hemos fracasado es acusar a los demás. Hermanos, cada quien es responsable de sus actos, ¿sí o no? Como es responsable el que no se salva de no salvarse, como es responsable del que ya se salvó de funcionar bien en su ministerio. Pero el otro hermano no tiene la culpa de que usted no funcione bien. Soy yo. Debo de tomar la decisión yo. Es mi responsabilidad. Y usted me puede decir, dígame un versículo. Bueno, allá está, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene, que usa bien. Ahora, ¿ese versículo solo es para los que enseñan, hermano? No, es para todos. Cuando yo practico y hago las cosas que Dios me ha encomendado hacer, estoy usando bien, trazando bien la palabra del Señor. Ahora, es muy importante, hermano, ver, por eso dije yo, vamos a hablar de algunos personajes, su carácter, sus acciones. ¿Pero para qué, hermano? Para que nosotros aprendamos. Recordemos otra vez el principio. ¿Para qué describieron estas cosas? Como ejemplo para nosotros, para que no cometamos el mismo error. ¿Usted quería decir? Aquí hay otro principio que deberíamos de aprender. El hambre lo estaban sufriendo los hijos de los profetas. Sí, claro. Nosotros nos vemos tentados cuando pasan circunstancias en contra de nosotros a meter manos en la voluntad de Dios. Sí. Y es que los espíritus satánicos nos angustian y nos desesperan y nos van creando desconfianza. Descansar en las manos de Dios, necesitamos fe. Sí. Entonces, pero vemos aquí que esto estaba subiendo una circunstancia igual que los demás, pero tenía que tener una actitud diferente. Así es. Esperar en Dios una respuesta que no le van a tener los otros, y la respuesta venía, pero ellos, como nosotros no vemos los planes de Dios, nos desesperamos e intentamos hacer cosas que no debemos de hacer. Pero todos caemos en esto y Dios tiene paciencia y a veces metemos las extremidades y Dios nos las saca y nos dice, mira, aquí estaba la respuesta que yo te iba a dar, pero vos tuviste que pasar por esto. Entonces, ahorita vemos circunstancias y hay hermanos que en vez de dar gracias a Dios es porque no salen las cosas como Él quiere, sí, como Él las pinta. Sí. Entonces, aquí los profetas pueden decir, bueno, nosotros somos profetas y ¿por qué nos aguantan? A ver, pues,
Y no dijo que no íbamos a ser desamparados, pero estaban pasados, pero Dios en sus planes tenía provisión. Pero lo único que como uno es metido y quiere no depender de Dios, sino de lo que tiene en la mano. Entonces quiere tener alimento, a su momento Dios se lo iba a dar. Y aquí hasta iban a envenenar para con lo que no tenía que hacer. Entonces, a mí me da la lección, a mí me cuesta cuando nos vemos apremiados en el trabajo por los que nos adversan, por los que son contrarios, con amenaza, con intriga. A veces quisiera actuar uno, pero se olvida que hay que doblar rodillas y que sea el Todopoderoso el que determine, porque si creemos que Él es soberano, entonces cualquier hermano puede estar angustiado y afligido por enfermedad, por dinero. Es más, algunos se angustian hasta por lo que no tienen y no necesitan en este momento. ¿Quién me va a enterrar? El velorio. Algunos van pensando hasta qué ropa se va a poner. ¿Qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer? Entonces, y pasamos. Pero Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo, mira, te estoy dando un ejemplo de cómo yo puedo proveer. Por eso, hermano, es importante. Hay que saber acudir a Dios aún que estemos amolados. Y esto de acudir a Dios, hermanos, es lo más maravilloso que nos ha dejado el Señor, ¿no creen ustedes? Amén. Y podemos llegar con libertad, buscando misericordia. ¿Y la vamos a hallar, hermano, o no la vamos a hallar? Claro que la vamos a hallar. Por eso yo insisto, a veces cuando yo hablo diciendo estas cosas, que digo, yo insisto, hermanos, ¿vamos a tener lo que pidamos o no? Algunos piensan que vamos pentecostales cuando decimos esto. Sí, hermano, lo vamos a tener. Sí, solo que lo que el hermano ve acaba de decir, hay que esperar. Y algunas veces en esta espera hay sufrimiento, hay dolor. Vean aquí, hay probablemente algunos de nosotros sufrimos por nuestras malas decisiones, pero algunos de ustedes a lo mejor están sufriendo, hermano, porque Dios quiere probarlo, porque Dios quiere ver hasta dónde usted aguanta. Hay más, dijo Pablo que nosotros podemos resistir, hermano. Claro. ¿Y por qué es que a veces no creemos eso? Pues? Si esa es una verdad de Dios, los creyentes vamos a resistir, y es más, Él mismo dice, Él mismo dará. ¿Y por qué no lo creemos? Esa prueba que a lo mejor para usted piensa, yo no merezco esto, y probablemente no se lo merece, porque es precisamente una prueba, es inmerecida. Y aquí vemos, ¿merecían estos profetas estar en esta situación? No. ¿Usted anda en problemas de la sociedad civil en El Salvador? Probablemente no, pero sufrimos las consecuencias nosotros, sí. Ahora, por eso decía yo, ¿cómo las enfrentamos en la situación? Y aquí es donde necesitamos tomar control y decisiones en el Señor y saber esperar. Esto, hermanos, de la espera, yo he explicado en el culto de oración, he dicho en algunos estudios, ¿saben qué es esperar? Es tener paciencia. Y Santiago enseña este punto de la paciencia. Es la palabra macrutomía en el griego. Macrutomía significa largura de tiempo de soportar antes de desesperarme o de culpar a Dios o de decir cualquier cosa, renegar, pues. Pero ¿qué hacemos nosotros generalmente? Inmediatamente viene la cosa, ¿y por qué me tenés así? Mira, ¿por qué no me contestaste? ¿Y por qué que así le diste? Mira, el hermano sí se sanó, ¿y por qué a mí me tenés en problemas? Y empezamos. Esa es la largura de tiempo, esperar largo tiempo con paciencia, con serenidad, con tranquilidad, antes de proferir palabras que van a dañar la situación, y es de meterme en los planes de Dios, en otras palabras. Fíjate que hoy conversaba con un compañero católico, y eso lo digo como para que los hermanos puedan cerrar su boca o aprender a alabar a Dios. Este compañero tiene una hija, la hija con cáncer, y le
iban a dar terapias, no sé cuántas, pero de esas de cobalto que ya encierran 8 días porque queda bien contaminado. Y me dice él, cuando mi hija me dijo que tenía cáncer, se fue al cuarto a llorar con el esposo y caímos de rodillas de arte católico. Él va a pasar una consulta. En la consulta lo meten de emergencia para operar la próstata porque tenía cáncer en la próstata. La hija y el padre. Ahora la esposa angustiada. Hoy lo vi porque él fue reservado para que no lo visitaran. Y lo saludé alegre y todo, y él, pues, contento, me dice, ya superada esa situación, imagínate confiando. Yo no sé, ellos no tienen la seguridad que tenemos nosotros. Sí. Y dependen de Dios. Y me dicen, y llegaron los de la iglesia y nos apoyaron, me dicen, y nos apoyamos en Dios, me dicen, nos quebrantamos porque nos quebrantamos, me dicen. Pero mira, me dijo, aquí estoy, aquí estoy. Y conversando ahora, cáncer, ambos, los dos postrados. Cáncer, hermano, es sinónimo de qué? Conozco a una mujer que es asesora pedagógica de aquí de Morazán. Tiene cáncer. Le han quitado sus 2 pechos. Pero ¿saben qué? Esa mujer es más feliz que creo que un creyente. Y es católica. Rosa María, ¿conocen ustedes? Viuda de Moreno. Esa señora te admira cuando ve a esta mujer. Dice, qué mujer con qué carácter. Qué mujer. Y es verdad, hermano, yo lo he visto. Esa mujer nunca anda triste, anda con aquella alegría. Es una mujer que incentiva a los demás. Vamos, adelante, démosle. Y los creyentes, hermano, somos llorones. A veces Dios tiene trasladadas las circunstancias y nosotros queremos meterle mano a las circunstancias. Y Dios dice, no. Esto fue lo que pasó aquí con este siervo. Viene por andar metiendo la mano, iba a envenenar a los siervos del Señor. Ahora, hay muchas cosas que podemos hablar aquí en cuanto, por ejemplo, la enseñanza. Hay algunos que quieren influenciar y meter falsa enseñanza en la enseñanza sana, y esto es peligroso. Infectan. Hoy, por ejemplo, estamos estudiando distinguiendo las distinciones bíblicas y confusión carismática pentecostal. Algunos de ustedes a lo mejor pueden decir, el hermano B les puso unos videos y esto pasa en las iglesias. ¡Claro! Es que son circos ahora las iglesias, hermano. Infectan, se meten en los planes de Dios. Y usted puede decir, pastores, hermano, sí, pastores. John MacArthur dijo hace un par de tiempo, dijo esto: hay iglesias que tienen pastoras como pastores. ¿Sí? ¿Es contra la Biblia un pastorado de eso? Sí, sí, porque, y lo vamos a estudiar en distinguiendo la confusión carismática pentecostal. Ustedes van a ver que John MacArthur dice, la iglesia que tiene como pastor a una pastora no tiene pastor. Así de sencillo. Solo tiene una animadora u otra cosa. Y por eso la iglesia se pierde. Le meten la mano a los planes de Dios y le infectan. Hay de nosotros que el Señor no nos permita, hermanos, que metamos mano en estas circunstancias, en estas cosas. Por eso queremos ser fieles en la palabra, y por eso estamos tratando de aclarar algunos asuntos y que nos ayude el Señor a través de su Santo Espíritu a discernir estas cosas. Puede decir, no es fácil. Hermano, ¿quién dijo que la vida cristiana es fácil? En nuestra fuerza, jamás. Debe de ser confiando y dependiendo en el Señor. Por eso, vean ustedes en el versículo 39, hay dos cosas importantes. Este hombre, ¿qué pensó este siervo que fue a recoger en esta planta silvestre para el guisado, hermano? ¿Qué pensó este hombre? ¿Qué creen ustedes que pensó? Dijo este hombre, a lo mejor pensó resolver la situación del hambre.
Y a veces es lo que pensamos nosotros. Yo voy a resolver esta historia. Y confiamos a veces en nuestras provisiones en vez de confiar en la provisión de Dios. ¿Y qué hizo? Complicó más la situación. Porque ahora no había hambre, sino que también ahora había una comida envenenada. Y por lo tanto, si se la hubieran comido toda, a lo mejor hubieran muerto. Vaya al versículo 40, miren qué pasó. Dice, después sirvió para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Y no lo pudieron comer. ¿Se fijan? Ya no tenían solo hambre, ahora había muerte. ¿Se fijan? A veces nosotros complicamos las cosas y que aquí viene un asunto. Hermanos, alguien me preguntó, el hermano Freddy, ustedes lo conocen, me preguntó un día, hermano, ¿podemos adelantar la muerte nosotros? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Claro que sí. ¿Saben que Dios sabe cuándo nosotros vamos a morir? Y si somos obedientes al Señor y vivimos una vida dependiente de Él, y si somos creyentes que honramos al Padre, entonces ¿qué dice la Escritura? Si dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hermanos, si honramos a nuestro Padre, ¿qué va a pasar? Pues nos va a ir bien y vamos a tener larga vida sobre la tierra. Esta es una promesa para nosotros también. A veces la aplicamos solo a los padres terrenales. No, se aplica también con el Señor. Si usted aprende a honrar al Señor, Dios le va a dar, le va a ir bien y le va a dar larga vida. Ahora, ¿y por qué es que pasan circunstancias, hermano? Ya lo dije yo anteriormente. A veces son pruebas inmerecidas, sufrimientos inmerecidos. No lo merecemos, pero Dios quiere probarnos, quiere llevarnos por ahí. Ahora, este hombre metió su mano, entorpeció los planes de Dios, pero al final, a pesar de eso, quiero decirle, hermano, como Dios es suficiente, Dios es soberano, al final Dios siempre trazó su plan como lo tenía. Y mire, aquí hay algunas cosas importantes que necesitamos ver. Si queremos solucionar las cosas a la carrera, solo traeremos más crisis a nuestras mesas. Yo escribí esto porque quiero hablar un poco de la familia. Y yo lo he estado hablando un poco porque, de la familia, porque es importante. Yo he aprendido a través de la historia que cuando los enemigos nuestros se meten a la familia y la destruyen, han destruido totalmente nuestra sociedad. Y por eso es que ven ustedes los padres enterrando a los hijos hoy, porque las familias están destruidas. Ahora, pensemos un poco en las familias cristianas, hermanos. Si yo a veces pienso que tengo hijos y por a veces digo nuestros, pero si sus hijos fueran un poquito más obedientes, más educados, más respetuosos de sus padres, creo que el veneno que viene de la sociedad y el veneno que afecta a nuestras mesas fuera distinto. Nosotros viviéramos una vida muy distinta. Y aquí, por eso yo escribí esto. Si queremos solucionar las cosas a la carrera, solo traeremos más crisis a la mesa. Si los hijos de ustedes quieren solucionar las cosas a la carrera, se van a meter en problemas. Y aunque pasemos orando nosotros aquí por sabiduría, por inteligencia espiritual, pero si ellos no quieren obedecer a los padres, se van a meter en problemas. Y aquí hay algunos jóvenes que todavía no se han casado. Miren, piensen antes de escoger la pareja a la cual van a escoger. Piensen. No se metan como decía, que no se metan con la chusma. Sean calculadores. Y no anden dando espectáculos en la calle, tampoco. Respeten a sus padres y van a ver cómo les va a ir de bien. Hagan las cosas bien.
Yo le decía a una jovencita allá en la escuela, hay una muchacha, 12 a cumplir 13 años va, y se le anda metiendo un hipote y le dice ella, lo que pasa es que vos sos maricón, le dice ella. Y le dije él, no niña, le dije, el hipote apenas tiene 16 años. Le dije, no niña, es que no me gustas. No me gustas. Y punto. Y se lo dijo delante de mí. Y le digo yo, mira muchacha, le digo yo, sé un poquito más inteligente. Él te está hablando como hombre. Vos podés decir, este es maricón porque no quiere hacerme lo que yo le pido. Y le digo yo, este es el verdadero hombre que quiere la sociedad, el que sabe tomar decisiones. Porque este, si quisiera, te baja el calzón y te hace lo que le da la gana y después te deja, porque él te está diciendo, no te quiero, no me gustas. Y a veces los jóvenes, los varones, se meten en problemas precisamente por esto. Viene el macho y como la hipota le dijo que es maricón, plan, la deja preñada y está en un problema serio. Mete sus manos en donde no debe de meter. Y viene la jovencita creyente, por no tener un poco más de sabiduría, se mete también en este problema. Y anda con el más vago de la sociedad. No saben elegir. De eso estamos hablando, hermano. De meterse donde no lo han llamado. Hay que ser más calculadores. Y saben, si afecta a la familia, si afecta el liderazgo del padre, aquí se afectan muchas cosas. La vida espiritual, hay conflictos, bueno, hay tantas cosas que se afectan. Ahora, pero bendito Dios, hermanos, que a pesar de los malos que somos, los perversos que somos, los malpensados que somos, nos metemos donde no debemos y a pesar de eso, Dios siempre traza sus planes y los saca adelante. El hermano me acaba de decir algo importante. Dios traza los planes, uno se mete, pero Dios siempre los saca adelante y dio la respuesta. Y dice, esta es la respuesta que Dios te iba a dar, pero te metiste y tuviste que sufrir. Entonces ven el asunto. Ahora, quiero hablar un poco de Gilgal. ¿Saben ustedes que Gilgal era un lugar donde Dios hizo algo importante? Quiero invitarle a ir a Josué 5, 2 al 12. ¿Y por qué es importante tomar este contexto? Porque a pesar de que nosotros nos metamos en los planes de Dios, Él los traza y los va a sacar adelante. Aunque nosotros no lo estimemos en este momento. Usted puede decir, ¿cuándo Dios me va a sacar de estas circunstancias? ¿Creen ustedes que el pueblo de Israel pasó largo tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó en el desierto después de la salida de Egipto? 40 años. ¿Y sabe qué comía? ¿Qué comía? Maná. Maná. Mire Josué 5, 2 al 12. En aquel tiempo, el Señor le dijo a Josué, prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. Dios les había prometido eso a sus antepasados, que les daría una tierra donde abundaba leche y miel. Aquí los de la prosperidad les encanta hablar de esto. Hermanos, nos ha prometido Dios a nosotros darnos un lugar donde abunde la leche y la miel. Claro que sí, solo que es muy distinto. Pero aquí había una promesa para el pueblo de Israel. Y estamos en el contexto que estamos estudiando aquí también, con Eliseo. Y saben, miren, dice el versículo, leche y miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor.
¿Cuál fue el problema entonces de los israelitas que murieron? Fíjense que Dios pudo traer toda la gente a Canaán. Sí, Él pudo traerla. ¿Cuál fue el problema? La desobediencia, hermano, siempre va a traer dificultades a nuestra vida cristiana. Es más, Dios inclusive puede quitarnos de una vez. Si hoy está vivo usted y yo, y aún así pasando circunstancias, es porque Dios así lo ha permitido. Amén, hermano. Amén. ¿Y saben por qué? Yo a veces me digo, ¿por qué el Señor todavía nos tiene aquí en la tierra? Y casi siempre que digo en el culto de oración, digo, le doy gracias a Dios por habernos provisto y por tenernos hasta el día de hoy un día más con vida. Porque Él lo ha permitido. Él pudiera, con la desobediencia que nosotros tenemos delante del Señor, hermano, ¿qué debería de hacer el Señor? Quitarnos, matarnos. Pero aún así, Él tiene misericordia todavía. Ahora pregunte usted, ¿para qué? ¿Se ha preguntado para qué Dios todavía lo tiene con vida, hermano? Que sirvamos, pero también para que Dios sea glorificado en lo que Él va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Dios va a sanar alguna enfermedad, lo va a hacer, y la gloria va a ser para el Señor. Dios va a sacar de una dificultad, y la gloria va a ser para el Señor. Hermano, ese es el propósito. Pero mire el versículo, los judíos se metieron en problemas, o desobedecieron al Señor y murieron. Y por ello, dice el versículo, y por ello Él juró que no vivirían, que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los, no me salió aquí bueno, murieron todos. Y sigue diciendo el versículo, dice, hasta que fueron sido circuncidados durante el viaje. Una vez, versículo 8, una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima, miren el versículo, el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. ¿Qué significa Gilgal? ¿Qué significa Gilgal? Quitar el oprobio. Hermano, la afrenta, quitar los problemas, si usted le quiere llamar, quitar las circunstancias, quitar el problema que te aqueja. Yo no sé si usted lo puede creer, pero hermano, ¿Dios puede hacer esto o no lo puede hacer? Claro, por eso aquí, cuando el versículo dice que dice, hoy les he quitado encima el oprobio de Egipto, por esa razón aquel lugar se llama Gilgal hasta el día de hoy. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná, y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. ¿Cumple las promesas Dios, hermano, o no las cumple? Él había dicho que los iba a llevar donde había leche y miel, y estaban ahí. Quitó el maná. Yo creo que si usted le da frijoles todos los días, ¿cómo estaría, hermano? Los israelitas probablemente ya estaban aburridos del maná, pero ese era lo único que tenían. Y para los israelitas, ¿y por qué creen ustedes que le llamó Gilgal Dios? Porque Dios les quitó el oprobio. La palabra oprobio es algo que te oprime, que te afecta en la vida. Y Dios puede quitar esto. Hay tantas cosas que nos afectan a nosotros en la vida que Dios puede quitarlo. Solo que necesitamos tener mucha paciencia y esperar. Por eso aquí quería que viéramos Gilgal, porque ¿sabía Eliseo dónde estaba, hermano? ¿Sabía Eliseo dónde estaba? Claro. Así como Dios hizo con Josué,
en ese lugar, quitando el oprobio. Eliseo sabía que Dios iba a quitar el oprobio que había en ese momento. ¿Y cuál era el oprobio del momento, hermano? Hambre. Y no solo hambre ahora, sino veneno en la comida y muerte, probablemente. Volvamos al pasaje que tenemos ahí. Gilgal significa: yo he quitado el oprobio. Y miren el versículo 41. Él entonces dijo: traed harina. Y la esparció en la olla y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Ahora quiero decir algo que es importante, porque a veces los del Evangelio de la Prosperidad se enfocan en quién, hermano. Sí, ¿en quién? ¿En quién? En ellos mismos. Maldonado, por ejemplo, Cash Luna y la mayoría de estos predicadores, ¿a quién ven la gente? ¿A quién ve? Ve a ellos. Espero yo de que nosotros estemos mirando hacia el Señor y no hacia al que predica. Fíjense que aquí era importante Eliseo, hermano. ¿Era importante Eliseo? Sí. Era el siervo del Señor, era el profeta. Pero hermano, ¿qué era más importante? Era lo que Dios iba a hacer. Realmente un poquito de harina puede quitar el veneno el veneno, hermano, puede quitarlo. ¿Qué es lo que vemos aquí? Eliseo hizo se echó una pantomima de la que hacen los de la prosperidad hoy. No, era Dios actuando a través